En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos entonces con crecimiento a lo largo de toda esta semana. Crecer, hay que crecer, entre otras, en el modo de pensar. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 20? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay cristianos que, por el contrario, que son maduros en la malicia. O sea, que van creciendo en la malicia, que en la medida en la cual van avanzando los días, los años de experiencia cristiana, se vuelven más maliciosos. Pero también estos mismos son inmaduros en el modo de pensar. Hoy en día pareciera que ocurriera todo lo contrario. Pero esto también pasaba en los tiempos de Pablo. Por eso Pablo les habla de esa manera, porque eso era lo que estaba sucediendo con los corintios. El apóstol Pedro nos aborda lo siguiente. En 1 de Pedro 2, versículos 1 y 2. Bueno, el versículo 2 seguramente lo hemos abordado en otro programa. Aquí de esta misma serie, Crecimiento. Por lo tanto, vamos a hacer el énfasis es en el primer versículo, que es en el cual no nos hemos detenido. Lo que dice aquí el apóstol Pedro. Desechando pues toda malicia. Comienza así. Por un lado, Pablo nos dice que no debemos ser como niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ser como niños. O sea, en la malicia no hay que crecer. Pero Pablo nos dice en ese mismo sentido, ya desechando toda malicia, ustedes, que supuestamente conocen del Señor, que son maduros. Y miren lo que continúa diciendo Pedro. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones son como murmuraciones, difamaciones. Una detracción es una denigración de otras personas. Ustedes se pueden a denigrar de otros, a murmurar, a difamar, a calumniar. Dejando todo eso, la malicia. Por eso dice toda malicia. Y la malicia involucra engaño. Donde hay malicia hay hipocresía, hay envidia. Donde hay malicia hay murmuración. Donde hay malicia se denigra a otras personas, sobre todo en los pasillos. Allí, a la sombra, detrás de los muros. Muchos crecen en esto también, crecen, por supuesto, en la malicia, en el engaño, en la hipocresía, en la envidia, en las detracciones. Por eso es que viene el versículo segundo, ya contextualizadamente, pues hablando de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que ustedes por medio de ella crezcan. Entonces, solo alimentándome de su palabra es que yo lo puedo desechar todo. Por eso Pedro dice, desechen todo. ¿Y cómo lo tengo que desechar? Deseando, no la malicia, no el engaño, no la envidia, no la hipocresía, no la murmuración. Desechando todo esto y alimentándome por el contrario, de la palabra de Dios. Alimentándome de ella, deseándola a ella, deseando su palabra, porque de esta manera es como yo voy a crecer.
¿En qué voy a crecer? Por eso dice aquí, maduros en el modo de pensar, dice Pablo. En eso yo tengo que crecer en el modo de pensar. Efesios 4:31, o mejor, sí, 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Se han dado cuenta que cuando habla de malicia, menciona es toda malicia? Ahí me lo menciona. Toda malicia. Por eso Pedro habla de esos términos, toda malicia. Pablo aquí en Efesios también, sumándose a lo que dice Pedro. Pedro dice, desechen todo esto. Pablo dice, quítense de vosotros, pero toda amargura, enojo. No crezcan en eso. El tema es de que cuando eso yo lo albergo en mi vida, en mi corazón, eso no se queda allí, eso va creciendo. Todo empieza con una raíz de amargura y luego eso va creciendo. Cuando yo le doy la bienvenida al enojo, el enojo no se queda allí tampoco, sino que va creciendo mi vida en enojo, va creciendo la ira, va creciendo la gritería, la maledicencia y va creciendo toda malicia. Cuando lo que debe crecer en mi vida es la palabra de Dios, de la cual yo he de alimentarme. Y de esta manera yo voy madurando, yo voy creciendo en mi modo de pensar. Filipenses 4:8, volviendo a Pablo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Miren lo que dice aquí, todo lo honesto, todo lo contrario a lo que ya Pablo y Pedro nos han advertido. Todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay que pensar es en esto. Pablo nos dice, y le dice a los corintios, crezcan, pero en su modo de pensar. Y cuando yo voy madurando en mi modo de pensar, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Todo lo honesto. Mi pensamiento está asociado con lo que es justo. Comienzo a pensar lo que es puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Dice, en esto pensad, dice Pablo. O sea, hay que crecer en esto. Miren que cuando crezco mi manera de pensar, y lo que ocurre y lo que pasa en mi vida. Tito 1:15. Pablo le dice a sus discípulos, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Se acuerdan? Todo lo puro en ello pensad, nos dice así, entre otros puntos. Pero para los puros todo es puro, todo. Pero para los corrompidos nada es puro. ¿Saben por qué? Porque su mente está corrompida. Por lo tanto, hay que crecer en mi manera de pensar. Yo le pregunto, ¿qué caracteriza al niño? Muchas cosas, seguramente. Pero si algo caracteriza al niño es que, como dice el dicho, es que los niños dicen la verdad y son sinceros. Esos son los niños, la sinceridad y la verdad. Pues bien, vamos a ver lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Dice, limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, sin levadura. O sea, tal cual como yo soy, debo ser, sin maquillaje, sin careta, nada. Quitando todo eso, el disfraz, nada, tal como yo soy. Y conté el versículo 8, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, como aquella fiesta de la Pascua, sabiendo que Cristo es mi Pascua. A eso se refiere este pasaje, por cierto. Pero ¿qué queremos enfatizar aquí? Ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué es lo que pasa? Se maquillan con la malicia, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, clarísimo, de sinceridad y de verdad. Por eso Pablo nos habla y nos insiste que debemos ser más bien maduros en nuestra manera de pensar. ¿Y cuál es mi manera de pensar?
¿Cómo debo ser? Y lo que dice aquí, de sinceridad y de verdad. La sinceridad y la verdad son características, ¿sí? Son características de un niño. Y en eso, sin malicia, en eso es en lo cual debo permanecer en Cristo para que Él permanezca en mí. Eso no tiene que cambiar en mí. Tengo que ser como aquel niño, sin malicia, por eso dice, sin malicia, lleno de sinceridad y de verdad, pero maduro en la manera de pensar. Cuando yo maduro en la manera de pensar, mis pensamientos son puros. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Y acercémonos a Dios pensando en esto, en lo que nos exhorta Pablo. Ahora, Señor, como dice tu palabra, Dios, no ser como niños en la manera de pensar, sino Dios en la malicia, ser como niños. Y esto quiero díganle al Señor en este día, en esta mañana. Yo quiero siempre presentarme delante de ti como aquellos panes sin levadura, como aquella nueva masa, sin levadura, sin malicia en mi vida, sin nada, oh Dios. Yo lo quiero, sin engaño, Dios, sin detracciones, sin murmuración, sin difamaciones, sin ira, sin vanidad. Por eso yo desecho todo ello y quito todo ello de mí, pero alimentándome de tu palabra, mi Dios. Y tomo la decisión hoy de ser maduro en la manera de pensar y que usted crezca en esa madurez, en aquello que es lleno de virtud, en aquello que es puro. En eso piense, en aquello que es sincero y de verdad. Esto quiero, Señor, crecer para que mi mente sea, oh Dios, como tu mente. Y esa es tu promesa. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Ahora, mi Señor y mi Dios, tú que eres el que da el crecimiento, bendice a cada uno de tus hijos, tus siervos, mi Señor Jesús, en este día. Amén. Muchas gracias a quienes día a día transmiten y retransmiten este programa a Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayo Estéreo en la bella, hermosísima Guajira colombiana y en el corrimiento del Jardín en el Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de irse, si este programa ha sido de su agrado, pues póngale like, póngale me gusta y comparta este programa con otros a quien usted considere que lo podría eventualmente necesitar. Y por favor invite a otros a suscribirse a nuestro canal. Nuestro canal Soy ICT. Más los espero en punto de las 5 de la mañana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.